siempre me ha gustado mucho venir a Venezuela. Todo el tiempo, el trabajo que se ha hecho con Feria Alegría con Venezuela ha sido un trabajo muy interesante, muy organizado, muy bien. Tenemos historias muy distintas en los 17 países donde se lleva el sistema, y una de las historias buenas que tenemos es con el trabajo que se hace en Venezuela. Definitivamente sí tenemos unas formas de entendernos y de construir Colombia y Venezuela muy parecidas, que nos ayudan mucho a hacer estos proyectos comunes. La cultura que tenemos, con las diferentes culturas que tenemos en los países, nos hace que seamos muy cercanos. Entonces hacer este trabajo en Venezuela es muy rico. Y con gusto también acepté la invitación que me hicieron de estar este rato aquí con ustedes compartiendo esto del sistema de mejora de calidad de Fe Alegría. Como bien lo dice Trina, la idea es que tengamos un diálogo, pero pues quiero contarles primero unas cositas y después podemos entrar en diálogo un poco para ir escuchando cómo son las inquietudes de ustedes, para ver qué es lo que estamos buscando desde ese proyecto educativo que se tiene y cómo lo han trabajado. Compartir con la BEC también para mí es interesante, porque yo estuve en alguna época muy cerca del trabajo de CONACEF en Colombia, entonces me es muy cercano esta institución también. Entonces les cuento, nosotros como Fe y Alegría hace exactamente 10 años, bueno 11, en el año 2004, se hizo un congreso de calidad donde se hizo una reflexión sobre qué pasaba con la calidad educativa de los centros de Fe y Alegría, con un interrogante grandísimo que se hizo en ese momento, y era: ¿será que en las escuelas donde Fe y Alegría está, que ustedes lo saben perfectamente, son lugares de pobreza, de marginación, etcétera, de violencia, todas esas cosas? La pregunta que nos hacíamos era que si será que nosotros no podemos tener calidad, centros de calidad, por el contexto donde estaban nuestros centros. Entonces, ante esa pregunta hace 11 años, la respuesta tendría que ser sí, o si no nos toca irnos a todos a buscar trabajo en otra parte. La respuesta era sí, tenemos que tener centros de calidad, pero ¿de qué calidad estamos hablando? Y ahí nació este tema. En esa pregunta que en ese congreso se hicieron, y que se hicieron porque yo no estaba en ese momento ahí, y empezaron como a definir más o menos qué era lo que se estaba buscando, y entonces le dieron la tarea a Colombia como país, suponiendo que como país en América Latina, junto con Chile, eran los países que, digamos, más avance tenían en el tema de calidad como sistema educativo país. Entonces le dieron la tarea a Colombia de responsabilizarse de este tema, de armar un proyecto o un programa de calidad. Y en ese mismo momento, a finales de ese año, me dieron la responsabilidad a mí, el director nacional de Fe y Alegría, el actual director nacional de Fe y Alegría es el coordinador general del programa, pero en ese momento me dieron la responsabilidad como coordinadora ejecutiva de diseñar un programa de calidad para Fe y Alegría. Solamente dijeron que teníamos que trabajar con 560 escuelas, que si estábamos desocupados podíamos buscar otricas. Entonces arrancábamos con 560 escuelas con este programa de calidad. Entonces las primeras reflexiones que nosotros hicimos durante el año 2005, digamos todo ese año, con personas de los diferentes países, era como mirar un poco qué estábamos entendiendo por calidad. Históricamente en educación se han manejado diferentes versiones de lo que tiene que ver el concepto de calidad, pero ha tenido un concepto de calidad, es el que más fuerza ha tenido, y es el concepto que está relacionado con los resultados académicos. Entonces se considera que los centros son de calidad cuando obtienen buenos resultados, y específicamente en lengua y matemáticas.
¿Por qué? Porque venía en América Latina también toda una corriente fuerte que decía que había que participar, que cuando uno participaba en pruebas de evaluación de la calidad a nivel internacional, como las pruebas PISA, por ejemplo, las pruebas TIMSS, que eran más de matemáticas, y las pruebas PISA, que tenían las dos cosas, matemáticas y lenguaje, eso empezó a clasificar a los países. Y empezó a decir, Chile es el país que tiene mejor educación en América Latina. Y después ahí nos pusieron en un ladito, pero lejos, a Colombia, y después todos los demás países entraban ahí. Y Centroamérica pues estaba también como muy lejos de esos resultados, además que ni siquiera se presentaban muchos países a estas pruebas. Y eso se empezó a asumir como que era calidad, tener buenos resultados. Entonces la reflexión que se empieza a hacer en Fe y Alegría es, ¿ese concepto de calidad le sirve a Fe y Alegría? Y la respuesta que nosotros dábamos en ese momento es, ese concepto de calidad es un poco injusto, es inequitativo y es excluyente. ¿Por qué? Porque es muy fácil que un colegio, nosotros normalmente ponemos el ejemplo de los colegios de la Compañía de Jesús. Es muy fácil que un colegio de la Compañía de Jesús, ¿cómo llaman de aquí? El de San Javier. San Ignacio. Es muy fácil que estos colegios, los muchachos vienen de medios, de contextos socioeconómicos medios altos. Ya hablar en Venezuela en esos términos es un poco difícil, pero bueno, voy a decir medios altos. Y vienen con un capital cultural, es decir, tienen internet en la casa, tienen libros en la biblioteca, tienen diálogo con gente que tiene otros niveles, que tienen un capital cultural que permite que sus niveles académicos pues sean más altos, y es injusto que la escuela de... ¿Dame el nombre de la escuela? Jesús Maestro, que tiene una situación de violencia complicada y una situación de contexto complicada, estos niños tengan los mismos resultados. ¿Sí? Entonces la reflexión de nosotros empezó por decir, ojo, que ese concepto de calidad es un concepto que no es igualitario y no es justo, y sí está generando el que la gente empiece a entrar en un proceso de competencia y empieza a hacer un proceso de querer obtener resultados, no querer ser de calidad, que son dos cosas distintas. Y entonces después de buscar muchas cosas, leer, etcétera, empezamos a encontrarnos con una cosa que es cierta, y es que la calidad, el concepto de calidad es un concepto histórico. Los colegios católicos generalmente tenemos un PEI, bueno, aquí se llama Proyecto Educativo Integral, el PEI, sí, nosotros lo llamamos solo PEI, hasta Proyecto Educativo Institucional, pero es la misma historia. Los PEI o los PEI de las instituciones educativas católicas, pues generalmente buscan la formación integral de los sujetos, una fuerza en la formación en valores y una fuerza en el desarrollo de un hombre o de un sujeto comprometido, de una persona con unos valores específicos que llamamos los valores del Evangelio. Para nosotros sacar un estudiante de calidad es que cumpla con eso que pusimos en el PEI, con ese sujeto que soñamos que debe existir. Para otros colegios, tener un estudiante que es de calidad es porque sale un estudiante formado con características para la empresa, para la construcción de proyectos, otras cosas, ¿sí? Entonces lo que decidimos o empezamos a mirar es que uno no puede haber un concepto de calidad en un país igual para todos, sino que depende de las intenciones pedagógicas
económicas, sociales, religiosas, etcétera, que se tienen en los centros educativos, de eso depende el concepto de calidad. Entonces, los hermanos de la Consolata, me acabaron de decir que tenían que ver con ello, entonces, los hermanos de la Consolata tienen un PEI o un sujeto, un perfil de un sujeto que quieren formar y decir que tienen buena calidad, es que esos niños están cumpliendo con eso. Y se pueden estar comprometidos con la misión, comprometidos con sus comunidades, ser sujetos que proponen en sus empresas desde los valores del Evangelio, etc. Eso es calidad. Pero nos hemos dejado arrastrar, y perdón que lo diga de esa manera, nos hemos dejado arrastrar por el concepto, aquí voy a soltar esa palabra, pero neoliberal. En otras partes la suelto con mayor facilidad, pero neoliberal, que dice que el bueno es el que tiene buenos resultados en el nivel matemático. Y nuestros PEI dicen que formamos integralmente, entonces ¿a qué le estamos jugando? Y ahí nace la idea de que se construya en Fe y Alegría bueno, primero pensamos en un modelo de evaluación de calidad, fue lo primero que pensamos, en un modelo de evaluación de calidad que respondiera a lo que Fe y Alegría quiere. Sin negarnos con eso, que también es necesario responder a lo que el país quiere y pide. Entonces no puede ser solamente lo que pedimos nosotros, sino lo que el país pide también. Ahora, la lógica es que nosotros respondamos al país, al contexto. Entonces seguramente las dos cosas van a estar muy unidas. Entonces arrancamos pensando en un modelo de evaluación que más tarde descubrimos que no era lo que queríamos. Nosotros no queríamos tener un modelo para evaluar las escuelas y saber si eran buenas o malas. Nosotros descubrimos que lo que Fe y Alegría quería era tener un sistema de mejora que es distinto a un modelo de evaluación. El modelo de evaluación me dice esta escuela sacó 30 puntos y está entre 80 en el puesto 48. El sistema de mejora lo que me dice es, efectivamente usted puede arrancar con una evaluación y puede decirme usted en qué momento está, pero lo que me plantea es, empiece a mejorar y busque alternativas de mejora y construya a ver unas posibilidades o unas líneas de mejora que llamamos nosotros, que nos permiten ir articulando todo lo que se hace en la escuela en función de la mejora. Y ahí entonces ya nació este segundo momento, que es, bueno, vamos a construir un sistema de mejora que lo que hace es, evaluémonos, pero nos evaluamos como en 4 cosas distintas. Se hace evaluación de 4 cosas. Una cosa es que yo hago evaluación del contexto, pero no para cuestionar el contexto, sino para que el contexto me cuestione a mí. O sea, lo que hacemos es un análisis del contexto en el lugar donde el centro educativo está ubicado, para saber ese contexto que nos está pidiendo a nosotros, para que la escuela responda a ese contexto. Entonces hacemos análisis de contexto, hacemos una evaluación de recursos, no para decir que uno es más bueno y otro es más malo, sino para decir cómo con los recursos que tengo puedo desarrollar mi creatividad para ser bueno. Para romper esa idea que se tiene que donde hay pobreza, pues ¿cómo vamos a hacer? La respuesta siempre es, ¿pero cómo? A mí me contestan mucho cuando voy visitando escuelas y uno les cuestiona, ¿pero por qué no han mejorado? Y la respuesta siempre es, ¿pero cómo vamos a mejorar si tenemos niños que vienen sin desayuno, sin almuerzo? Tenemos niños que no tienen en sus casas ni un libro, tenemos obviamente pues estos bichos ahora pues, en este país sí existen, pero estas cositas pues no lo tienen en sus casas.
Es la respuesta que me dan a mí los maestros. Y entonces yo siempre contesto, no me echen cuenta. Que lo que usted tiene que hacer es pensar como maestro o como pedagogo, ¿qué hace usted con un niño que tiene esas características para que ese niño aprenda? Por lo tanto, no se puede hacer lo mismo en todas las escuelas. Ahí viene otro problema, que las escuelas son homogéneas. Yo siempre he dicho que la mayor frustración mía desde que empecé en este proyecto es que me ha tocado estar allá en la punta de la Argentina o en Paraguay y al otro lado hasta Guatemala y todas las escuelas son iguales, organizadas de la misma manera. Pero decimos en el PEI que somos contextualizados y que respondemos al concepto. Bueno, eso es puro cuento. Entonces las escuelas tienen que ser distintas, porque si la escuela está en un espacio cafetero, por decir algo, cuando éramos Colombia y Venezuela los países cafeteros, ahora ninguno de los dos somos cafeteros, pero bueno, sigamos diciendo que somos cafeteros. Entonces, cuando éramos cafeteros, hay una época de cosecha en donde los niños funcionan de otra manera. Yo siempre me acuerdo en El Salvador, en una de estas visitas, en una escuela en El Salvador, en el campo de El Salvador también tiene café. Estaba el rector parado al lado mío en un patio. Ahí no era que estuviéramos hablando, estábamos mirando, porque al rector no le gustaba mucho hablar. Y yo le dije, oiga, a mí me dijeron que en esta escuela habían más o menos 500 niños, yo veo muy poquitos. Y me dijo, sí, es que estamos en época de cosecha. Y en esta época no vienen sino 100, 200 niños a la escuela. Oiga, ¿y ustedes qué hacen?, le pregunté. Y entonces me dijo, nosotros no, nada. Dijo, ¿cómo nada? Dijo, no, esos que no vienen verán cómo se adelantan. ¿Cómo así que eso? ¿Sí? Eso no es problema nuestro, me contestó el señor. Yo este cuento lo he hecho en todas partes porque yo digo, ahí está la muestra exacta de la escuela descontextualizada. Y de la escuela que quiere que la familia o el niño se acomode a la escuela y no al revés. Ese mismo maestro por la tarde, yo estuve todo el día ese día en esa escuela, por la tarde, él miró al cielo y vio que estaba nublado como estaba esta mañana Caracas así y dijo, va a llover. Entonces salió un niño en un salón y él le dijo, avise a todos que nos vamos en media hora. Los niños acaban de llegar, eran las 2 de la tarde y los niños habían llegado en la jornada de la tarde a la 1. Salieron, esos 100 niñitos rapidísimo, todo el mundo salió. Y yo volví y hice la pregunta ingenua, ¿y qué pasó aquí? Entonces dice, es que los niños viven en zonas muy lejanas a la escuela y esto se inunda. Entonces los niños no podrían llegar a sus casas si esperamos a que llueva. Efectivamente, se vino un aguacero a la media hora terrible. Y le volví a hacer la pregunta ingenua, ¿y ustedes qué hacen? Y dijo, nada. Pues no alcanzamos a dictar todo el plan de estudios. Y eso era fe y alegría. Bueno, entonces esa historia que la conocí yo en El Salvador se repite después en todas partes. Nosotros, si la escuela está en un lugar donde hay bandas llamamos en Colombia, no sé aquí cómo las maras en Centroamérica, que se entran a los colegios y nos dicen quiénes son los malos, porque si no, los que no se portan bien para amenazarlos y no se tienen que ir del barrio, los matamos. Eso está pasando, sucedió en Colombia, en Medellín hace 12 años, 15 años, hoy está pasando en Caracas y en Centroamérica y en México. Está pasando eso, igual que nosotros lo vimos hace 15 años. Y la escuela, con todo eso, sigue siendo igual. O sea, la escuela absolutamente rígida y sigue pensando que hay que sacar buenos resultados en matemáticas y punto.
reflexión entonces nos hace decir a nosotros no. Hagamos una evaluación para saber en qué está el centro, pero hagamos el análisis de contexto, pero hagamos después un segundo momento que es, hagamos grupos de reflexión. Con los resultados obtenidos y el análisis de contexto reflexionemos. La escuela, póngase a reflexionar, papás, mamás, maestros, directivos, estudiantes, y traten de definir realmente cuál es su problema. Ha sido muy difícil, porque la escuela termina diciendo que su problema es que los niños son irresponsables, que los papás son irresponsables y los dejan aquí como si esto fuera una guardería, y que los niños no hacen tareas en la casa y que por eso les va mal. Al principio los problemas fueron, y por lo tanto, nuestro problema es que nos va mal en matemáticas y lengua, y por lo tanto, hagamos escuela de padres para que los papás aprendan que tienen que ser juiciosos con los hijos. O sea que la escuela no se tocaba. Esto ha sido una pelea pues, hasta que logramos llegar a entender que el problema era estrategias de aula u otras cosas, pero bueno, ha sido una discusión porque a la escuela le cuesta mucho tocarse. Y en su reflexión terminaba diciendo lo mismo. Después de la reflexión, cuando la escuela define el problema, suponemos que la escuela hace un plan de mejora durante 3 años y le hace seguimiento a ese plan de mejora para ver cómo ha avanzado. Y a los 3 años, terminado el plan de mejora, hace un proceso, bueno, se hace un proceso de reflexión sobre lo hecho, se hace sistematización, pero vuelve y se hace la evaluación. A los 4 años volvemos a evaluar y arrancamos el segundo ciclo. Y ahorita estamos arrancando el tercer ciclo. O sea que llevamos 8 años de trabajo con las escuelas. Hay escuelas que están arrancando tercer ciclo, o sea que llevan 9 años o 10 de trabajo. Hay escuelas que están arrancando segundo ciclo y hay escuelas que están empezando hasta ahora. Depende, ¿no? Los momentos. Pero quiere decir que llevamos estos años de experiencia viendo que realmente hablar de calidad implica mejorar la escuela hacia la historia, hacia el contexto, hacia el sujeto que quiero formar, pero mejorarla haciendo reflexión permanente de nuestras prácticas. La conclusión a la que hemos llegado, que no, todavía no puede ser conclusión, pero digamos uno de los aprendizajes que hemos tenido es la escuela, además de no ser igual en todas partes, sino que debe organizarse de acuerdo a las necesidades de su contexto, la escuela necesita espacios permanentes de reflexión. Reflexionar sobre lo que está haciendo para ver si lo que está haciendo sirve, pero espacios permanentes de reflexión con la verdad, ¿no? Dejémonos de echarnos las culpas unos a otros. Porque para los niños los malos son los maestros, para los maestros los malos son los niños, los papás, para los papás. No, a esos papás de nuestras comunidades generalmente no le echan la culpa a la escuela. Ellos le echan más la culpa a los niños en la escuela. Pero dejemos de echar la culpa y empecemos realmente a reflexionar qué es lo que queremos, qué necesitamos y cómo nos organizamos. Y no pensemos en función de resultados. Pensemos en función de avances. Yo siempre he hecho un cuento con esto que me parece de verdad muy claro y que ahora lo estoy viviendo en serio. Yo siempre digo que yo soy una persona que tengo sobrepeso. Claro que ustedes me conocieron cuando tengo la mitad del sobrepeso. Y entonces yo decía, yo puedo tener conciencia de que mi problema es sobrepeso, ¿sí? Y el sobrepeso tiene unos síntomas, que entonces tengo la tensión alta, se me inflaman las piernas, me canso mucho, bueno, todas esas cosas. El médico puede decir que mi problema es tensión alta y darme una pastillita por la mañana y otra por la noche. Eso no me va a mejorar el problema del sobrepeso.
Es decir, cuando yo le echo la culpa a los niños, que es un síntoma, y trato de arreglar el problema arreglando a los niños, ese problema no se arregla. O si arreglo lo de los papás, tengo que arreglarlo de manera sistémica, cogiendo todo para transformar realmente el problema. Y además después tengo que hacer seguimiento, que ese también es una historia que yo cuento con esto del peso porque es muy claro. Quien le hace seguimiento a uno es la balanza y la nutricionista, ¿no? Entonces uno se sube a la balanza y dice, bajé 2 kilos o subí 5. Cuando yo veo que bajo 2 kilos, digo, vamos por buen camino. ¿Qué tengo que seguir haciendo para seguir bajando? Para seguir mejorando. Si subí 5 kilos, tengo que decir, paren, reflexionemos y miremos qué estoy haciendo mal y cambiemos la acción que había pensado para mejorar. ¿Sí? O veamos qué pasa. Yo siempre digo que para mí el problema no es la dieta que me ponen, el problema es que tengo que viajar por todos los países. Cuando llego a Venezuela me dan arepas rellenas, cuando llego al otro lado me dan, y así sucesivamente, empanadas, en otro lado, bueno, en cada sitio, en El Salvador me dan las pupusas. Entonces, es complicadísimo, entonces ¿cómo adelgazo? Me pusieron, estoy ahorita en una dieta, he bajado 17 kilos porque al fin encontramos cómo hacer el seguimiento desde mi contexto. Desde ser una persona que viaja y que tengo estos problemas, ¿cómo hago para adelgazar? Eso es mejorar. No a todos nos sirve lo mismo. Entonces nosotros hemos descubierto que la reflexión de lo que hacemos es muy importante para mejorar. La segunda cosa que hemos descubierto es que para mejorar se necesita que todos sean conscientes del problema que tienen. ¿Sí? Cuando uno no es consciente del problema, no mejora. Entonces, con el mismo ejemplo, yo puedo decir, hasta que no fui absolutamente consciente de que si sigo con el sobrepeso, voy a terminar en silla de ruedas. Ahí empecé a tomar conciencia y adelgacé. Si todo el mundo en la comunidad educativa no es consciente de lo que pasa, no hay transformaciones. Por lo tanto, no es un problema del equipo directivo, no es un problema de los docentes, es un problema de la escuela. Todos tenemos que entrar en un proceso de transformación. Y tercero, el otro aprendizaje que tenemos es, alguien me preguntó, yo no me acuerdo en dónde, un periodista que me estaba entrevistando me dijo, ¿cómo se puede lograr que una escuela sea de calidad? Y le dije 2 cosas. Rompiendo la cabeza de la gente que está ahí y rompiendo la escuela. Es decir, sin innovación no hay mejora. Haciendo más de lo mismo no hay mejora. Y en la escuela tenemos una tendencia grandísima de hacer más de lo mismo. Todos los años, cuando empieza el año escolar, ¿qué se hace en una escuela? Cuéntame. Para que no se me duerman y hablemos. ¿Qué se hace en una escuela cuando empieza el año escolar? A ustedes les toca en septiembre, ¿no? Sí. Diagnóstico. Se inventan ese diagnóstico, que no es nada, pero hacer diagnóstico, ¿qué más? Hacen la planificación, la programación, todo, pero lo primero que se hace en la escuela, la hace generalmente la dirección del centro educativo, es distribuir a los maestros. Pongámoslo a dar matemáticas en octavo, aquí como tercero de... Sí, segundo. O pongámoslo a dar lengua aquí, a sociales, y cuando llega el maestro le decimos, este año le tocó dar las matemáticas en segundo año. Ver qué hizo el maestro el año anterior, ver el programa, averiguar esos muchachitos cómo son. Y entonces el maestro le dice, uy, no, es que hay unos 3 que tengan cuidado, póngalos uno en cada esquina
Bueno, entonces, y después hago la planeación, copiando de los libros de las editoriales o del anterior. Y si me tocó por casualidad el mismo anterior, pues cambio el cuaderno y lo cambio o dejo el amarillito, dice por ahí, bien amarillito, y vuelvo y lo presento igual. ¿Qué hace el coordinador académico? Revisar la planificación. O sea, la ley del mínimo esfuerzo. Yo no sé si el mínimo esfuerzo, sino que así se volvió la cultura escolar. Repitamos. Y por supuesto siempre seguimos haciendo lo mismo y equivocándonos en lo mismo. ¿Sí? Yo siempre también digo en esta situación, si un niño no aprende a sumar, ¿cómo se me ocurre? No, pues mire, eso es mejorar. Yo venía con el Gracias. Si un niño no aprende a sumar, ¿qué gano yo como maestro diciéndole que como remedial o para nivelar o para eso, traiga dentro de 4 días 5 sumas hechas? Pero si el problema del niño es que no sabe sumar, ¿cómo se le ocurre ponerlo a hacer 4 sumas? Es como si un niño no sabe caminar y yo lo veo que está gateando y ya debería caminar y yo le digo, para mañana usted camina. Usted tiene que hacerle un trabajo motor, psicomotor, voy a hacer ejercicio con ellos, mirar que un examen físico, lo que sea, para ver cómo mejora. Pero no echarle, es que tan perezoso que es, no quiere caminar. Entonces le pongo 1, porque no quiere caminar. Así no mejoramos. Convencidos que haciendo lo mismo. Alguien dijo, ¿quién era Einstein? Creo que fue el que dijo que no hay locura más grande que esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Sí. Y eso es lo que esperamos en la escuela. Pero si nos preparamos para matemáticas y lengua, para que nos vaya bien en las pruebas y decir que somos de calidad. ¿A quién le estamos diciendo mentiras? Es tan perverso eso de ese concepto de calidad que en Colombia, el día que dicen que van a llegar a aplicar las pruebas que allá se llaman las pruebas saber, amanecen enfermos unos 10 niños. ¿Por qué? Porque el maestro le dijo que amanecían enfermos. Porque si aparece ahí y aplica la prueba, bajamos o cuando llegan al último año escolar, que se llama la prueba Saber 11, que se presenta en todo el país para ver qué centros son mejores. El centro educativo le dice, oiga, usted presente su IFES porque lo necesita presentar para entrar a la universidad, pero no lo presente a nombre del colegio porque me baja el promedio. Eso es perverso. O es perverso que tengamos que hacer cursos pre-IFES para que les vaya bien a los niños que han estado 11 años en el mismo colegio. Eso es perverso. Porque el único objetivo es tener buenos resultados. Entonces de ahí surge este sistema de calidad que dice un momentico, necesitamos un sistema que mejore, que la gente mejore sobre sí mismo, que se compare no con todos los que son, porque hay de todos distintos, nosotros sí hacemos comparación, pero con los centros que son de su mismo contexto. En toda América Latina, con una prueba que tenemos, un proceso estadístico, podemos clasificar a los centros en 4 contextos distintos y decirles, mire, este centro que tiene los mismos problemas que usted, le va mejor en esto. Mire, a ver, ¿usted por qué no me eche cuentos que no puede, que allá se puede hacer? Porque claro, es muy fácil decir, pero es que en el San Ignacio, pues claro. No, pero espere, que es que son los del
contexto suyo. Entonces los comparamos con centros de su mismo contexto, solamente para decir en qué cosas usted es fuerte en su mismo contexto y en qué cosas usted tiene que trabajarse. Pero se compara con él mismo. Él se pone la meta para transformar. Y él mismo tiene que ir haciendo su trabajo para mejorar. Y ese es el proceso que estamos haciendo, ya les digo, ya hace 10, 11, pues desde el año 2004, o sea que llevamos 11 años. Creemos que una de las grandes diferencias de este modelo, de este sistema de mejora, es que tiene un eje pedagógico. Pero pedagógico no por considerar que lo pedagógico es lo que hacen los maestros, no. Lo pedagógico es la labor de la escuela, que es enseñar, aprender. Esa labor pedagógica tiene que estar trabajada de manera articulada con los administrativos, con los maestros, las familias, pero es una cosa articulada, no es en función de lo administrativo y de lo organizativo, que es uno de los ejes de otros sistemas de calidad. El ISO, por ejemplo, su eje es organizativo. Entonces la escuela termina teniendo archivos muy buenos, todo muy bien organizado, todos los planes de estudio se tienen que hacer en el mismo formato, todo igualito. ¿Y quién dice que porque usted hace un formato de planificación trabaja bien en el aula? Entonces se queda en la parte administrativa, en la parte organizativa, perdón, de la escuela, y entonces no da un salto en eso otro que es lo más importante, es que el maestro trabaje bien. Por eso el tema de la formación aquí también es clave. La formación del centro educativo, de las personas del centro educativo, los directores tienen que aprender a ser líderes en un centro educativo. Y tienen que aprender a tener un liderazgo que nosotros llamamos el liderazgo rotativo o el liderazgo colegiado, que es usted, el rector. El rector no es un superwoman, no es un superman que sabe hacer todo y por lo tanto él puede tomar todas las decisiones. No, necesita de otros. Necesita tener un equipo para tomar decisiones. Necesita actuar como equipo y en colectivo. Hay cosas que él sabe, pero hay cosas que no. Pero le pretendemos que el rector sepa de todo, entonces tiene que ser, hablamos de un equipo y a ellos hay que formarlos para ser líderes, para construir, para trabajar. Manejar un colegio es una cosa bien seria. Yo fui durante 20 años directora de colegios católicos, por eso es que tuve que ver con CONACET. Y sé que esto no es un cuento. O sea, a veces me dicen a mí, es que tan fácil usted hablando allá. No, es que yo estoy hablando desde la escuela, porque uno tiene que aprender a manejar estas cosas, a ser director, a asumir los equipos. Pero también tenemos que aprender a ser docentes o maestros, así, maestros que tienen la capacidad de diseñar estrategias de aula de acuerdo con la realidad de sus estudiantes. Y no hacer todos lo mismo y en las mismas condiciones. Tenemos que aprender a ser estudiantes. Yo hace un tiempo para acá vengo diciendo que ese asunto de la enseñanza y el aprendizaje es que el maestro tiene que aprender a enseñar, pero el niño tiene que aprender a aprender. Y para eso hay que desarrollar unas capacidades y asumir unas cosas. O sea que el tema de la formación es un tema muy, pero muy importante. Y el administrador tiene que aprender a manejar los recursos de acuerdo con el medio o con lo que la institución busca hacer. Y tiene que tomar decisiones junto con el equipo directivo y junto con otros. También es un tema de aprendizajes permanentes y que nos van cambiando de acuerdo a las realidades contextuales y de acuerdo a lo que va pasando en los países o en el centro, y tenemos que estar abiertos a esos cambios.
Entonces la formación es un tema ahí bien importante, pero tiene que ser articulada. No hay error más grande. Y hablo por Fe y Alegría. Fe y Alegría tiene equipos pedagógicos, equipos de pastoral, equipos de ciudadanía, formación en valores, que son distintos a los de pastoral, no sé por qué. Y tenemos, yo creo que son esos tres. Y cada uno anda por su lado. Eso hemos ido trabajando y vamos caminando en eso, hemos ido superándolo. Entonces, las personas de ciudadanía y convivencia forman líderes, y el de pastoral forma líderes. Y la pobre escuela llena de cosas, y cada uno llega con un programa a trabajar. Y yo siempre digo, y si además hay una congregación religiosa frente de ustedes, tercer problema, porque hay que formarlos en el carisma, entonces, bueno, todo eso, y entonces, ¿a qué hora la escuela hace lo que tiene que hacer? Si no lo articulamos, todas las cosas, como tú lo estabas diciendo, si no es un proceso articulado desde una misión, una visión, un proyecto educativo, esto no funciona. Entonces eso quiere decir que llegar a un concepto donde haya consenso no es tan fácil. Pero básicamente aquí lo que se hizo fue un trabajo de lo que nosotros llamamos desde educación popular, negociación cultural y diálogo, porque es el planteamiento que pueden ir haciendo todos y la discusión y la reflexión que se hace en equipo. Es la única manera que podíamos decirlo, porque entonces decían los bolivianos, pero la calidad tiene que ver con el tema de la mirada que tienen los grupos indígenas, entonces por aquí no se puede hablar de eso. Entonces nos decían, y entonces los de República Dominicana y Haití, entonces nos dicen, y los afros tienen otra mirada. Era muy difícil porque estamos hablando de muchas culturas. Pero el tratar de hablar de una misión y una visión conjunta, que es lo que tiene Fe y Alegría a pesar de sus diversidades, eso nos ayuda y nos acerca, porque estamos diciendo que el concepto de calidad es histórico y es contextual. Entonces eso ayudaba a entender. Yo me imagino que como colegios católicos es fácil saber que tenemos aunque tenemos distintas misiones y visiones, es muy fácil poder decir que tenemos una misión y una visión que compartimos y un sujeto que queremos formar que compartimos. Y a partir de eso es posible construir el concepto de calidad. El concepto de calidad que los países llaman excluyentes, o que los grupos políticos de determinado sector han llamado excluyente, tienen razón. Es el concepto que estamos diciendo que es de resultados, y eso es excluyente. Eso es cierto. Pero si empezamos a entender la calidad como la formación de la calidad del ser humano, estamos hablando de una cosa distinta, por la cual es más fácil. Pero a pesar de eso, entonces nosotros hablamos de que calidad es desarrollo integral de las personas y comunidades, porque para Fe y Alegría desarrollar las comunidades es esencial. Mejorar la calidad de vida y generar transformación social. Eso es nuestra visión, nuestra misión. ¿Para qué? Para que esos sujetos puedan comprometerse con los procesos de organización social. Porque ese es el sujeto que queremos formar, que sea líder en las comunidades para la transformación. Y favorecer la apropiación y construcción personal y colectiva de conocimientos, actitudes y capacidades. Que es la parte esa específica de los saberes. Eso fue lo que llamó. Pero además dijimos, pero hay unas tensiones. Tenemos que tener resultados, o sea, ser eficaces, pero con equidad. Es decir, no me saque a los malos, no diga que ese niño no aprende y que cambie lo de colegio, porque eso, ¿para qué usted obtiene resultados con los mejores? Eso es muy fácil. Entonces esa es una tensión clarísima entre eficiencia y equidad. Otra tensión fue entre ser eficaces pero ser creativos. Otra tensión entre ser pertinentes y tener participación. Hicimos 6 binomios o tensiones que hacían que un grupo de personas que estaban en estos congresos tendieran a ese concepto de la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, y otro grupo
grupo tendiera a la creatividad, a la innovación. Entonces se construyó el concepto con esas tensiones. Siempre nos vamos a encontrar entre esas dos tensiones. Y eso nos ayudó a construir el concepto que dentro del sistema de calidad se volvieron los principios de la calidad. La escuela tiene que vivir entre esas dos tensiones y no caer en ninguna de las dos. Hablamos de, te decía, está el contexto, los recursos, están los procesos al interior de la escuela, que está el de gestión, el de enseñanza-aprendizaje, el de convivencia y ciudadanía y el de relaciones con la comunidad. Por ser fe y alegría que nos interesan las relaciones con la comunidad. Tenemos esos 4 procesos que consideramos que son esenciales. La escuela tiene que tener calidad en estos 4 procesos, ¿sí? Desde unos indicadores que se construyeron a la luz de la educación popular. O sea, lo que usted va a ver en los indicadores de gestión, pues es que hay liderazgo, hay empoderamiento, porque están hechos a la luz de la educación popular, y cuando usted coge lo de estrategias de aula, pues aparece todo el tema del principio de la educación popular, que implica trabajo en equipo, diálogo, comunicación. Entonces son unos indicadores específicos hechos para nosotros, pero que se pueden construir desde otras realidades, y de hecho lo hacemos cuando nos encontramos con instituciones que nos piden implementar el sistema de calidad para sus certificaciones. Entonces hay unos indicadores que se transforman con las escuelas dependiendo de su realidad, o si no nos volveríamos igual que lo que estamos negando. Entonces asumimos que esos 4 procesos son los que se deben transformar para obtener resultados adecuados. O sea, hay que transformar la escuela para que haya resultados adecuados. Cuando se habla de lengua, matemáticas y valores, que nosotros los tenemos como resultados y los tenemos dentro de nuestro concepto de calidad incluidos en lo que hay que evaluar y mejorar, creemos que lo que hay que mejorar es la estrategia o las relaciones de comunidad o en los objetivos educativos del centro para mejorar estos resultados. Pero además hablamos de desarrollo de habilidades comunicativas, de procesos de pensamiento lógico, matemático y de formación en valores, que hacen un proceso más integral. Estamos diciendo, no es el área del lenguaje el que tiene que mejorar, son toda la escuela que desarrolla habilidades comunicativas. No son las matemáticas para aprender las 4 operaciones básicas, sino hay que desarrollar un pensamiento lógico, y eso lo hacen todas las disciplinas. Y el tema de los valores, que es un tema de formación específico desde Fe y Alegría. Entonces no se considera que no sea válido. Lo que no es válido es que se diga que es ahí, mejorando los resultados, que mejoramos. Por lo que yo decía, porque es que nos entrenamos a los niños para que tengan buenos resultados. Y la escuela no se transforma, sigue siendo igual, por lo tanto no mejora. Es ahí donde está el cambio, digamos. Es un tipo de juego que estamos diciendo, es muy importante que usted participe en la escuela, que usted se empodere, que usted genere como habilidad comunicativa la capacidad de argumentar, de proponer y de resolver problemas. Ese sujeto en cualquier otro medio se va a desenvolver de otra manera. Y eso sí, de eso sí podemos dar fe en algunas instituciones, donde uno sabe que el estudiante que entra a la universidad después le dice a uno, con lo que aprendí de capacidades, no de conocimiento, no de información, sino de capacidades, puedo llegar a ser un buen estudiante en la universidad. Y me preguntan de dónde salir, porque existen esas capacidades desarrolladas, ¿sí? Yo creo que eso es un tema además que nos tocó a la escuela, con el tema del internet y de Mr. Google. Yo no digo Mr. Google, pero les voy a contar. Una vez en Bolivia, en una reunión con directores de todas las escuelas, de las 100 escuelas que estaban en esto, dije, la escuela tiene que cambiar su sentido, porque si se dedica a dar información, ya no sirve, porque para eso está Mr. Google. Y seguí diciendo otras cosas. Al final,
una señora, una indígena de alguna población vino y me dijo: ¿en dónde encuentro a ese señor que usted dijo que se encontraba? ¡Qué vergüenza! Me sentí súper mal porque dije: si ve, yo que hablo de contextualizar y eso, cometí el mismo error. Pero bueno, existiendo el Google y tantas posibilidades de llegar a la información, si la escuela sigue centrándose en dar información, perdió su razón histórica. Sí, obviamente cuando nosotros arrancamos el proceso de calidad a la evaluación y el análisis de contexto, se le pide a los centros educativos que la participación de las familias en eso, y luego los grupos de reflexión, y luego en hacer el plan de mejora y todo el proceso, la familia como parte esencial de la comunidad educativa está presente. Esa es una primera respuesta y decimos siempre, ¿no? Y además, dentro de los indicadores que tenemos muchos indicadores que están relacionados directamente con el trabajo con la familia. Pero yo también creo otra cosa. Yo sí creo que la familia es importante en el proceso educativo, pero creo que nosotros nos hemos confundido como escuela en lo que le pedimos a la familia. Si uno de ustedes esta tarde le dicen que tiene que ir a la escuela de su hijo a las 3 de la tarde o a las 4 porque cualquier cosa, y usted quiere estar aquí o no tiene posibilidad de pedir permiso para de eso, tiene que decir que no puede ir. Y con eso usted no empieza a ser un mal padre. Nosotros tendemos a juzgar a nuestros padres porque no asisten a la escuela como padres que abandonan o que son ausentes. Yo creería que es que les estamos pidiendo cosas y momentos que ellos no pueden, no siempre pueden. Nuestros papás de nuestras comunidades, que la señora tiene que ir hasta el otro lado de la ciudad porque lava la ropa de una casa, y que si llega tarde le quitan lo del día. ¿Qué es mejor? ¿Que vaya a la escuela a que le den cantaleta o ir a trabajar? Eso por un lado. El otro que creo que les pedimos como no debe ser es pretender que los papás y mamás ayuden a los niños a la tarea cuando ellos no pueden, no saben, o son analfabetas o hicieron solo primaria, y nosotros estamos pidiendo que les ayuden a hacer una tarea. Si a estas alturas de la vida llega un hijo a decirme que si en Access cómo es el asunto, yo tengo que decirle que lo siento mucho, porque no tengo ni idea de qué me está hablando. A nosotros nos enseñaron las matemáticas, los conjuntos en sexto, la bolita, el universo, la unión, la intersección, y hasta ahí. Pero ahora que la teoría de conjuntos tiene una razón de ser en toda la matemática, pues ya uno puede ayudar. Y somos letrados. ¿Qué le pedimos a los papás? Yo sí creo que nuestros papás y mamás tienen que hacer parte del proceso del desarrollo del sujeto como familias, como comunidades, pero la escuela tiene que pensarse muy bien cómo y en qué momentos puede organizar eso. Yo vi una vez en un colegio un proyecto lindísimo, una maestra de tercero de primaria creo que era, con este tema de enseñarle a los niños las matemáticas a través de las regletas, las palitos esos de colores que les sirven para saber qué es unidad, escena y eso es. Nosotros no teníamos regletas en la institución educativa, obviamente, ni tampoco podíamos pedirle a los padres de familia, a las familias, que compraran regletas para sus hijos. Entonces esta maestra dijo: mire, yo voy a dedicar los domingos en la tarde. Primer absurdo, la maestra iba a dedicar los domingos en la tarde para abrir la escuela a los padres eran papás, no mamás, para los padres de familia que quieran venir a la escuela a hacer conmigo las regletas. Y entonces se consiguió los balsos,
la madrina del almuerzo, y les enseñó a los papás que empezaron a ir cómo cortarlos, cómo pintarlos de distintos colores, pero en la medida que iban haciendo eso, les iba explicando el sentido del color, bueno, todas esas cosas que tienen. Y después terminaron haciendo con las mamás unas bolsitas, unos taleritos donde echar las de esas, para dárselo de regalo a sus hijos. Pero el regalo además fue que su papá estuvo con él y le enseñó a manejar las regletas. Pero empezamos por hacer una cosa, fue que la maestra regaló los domingos por la tarde. Y que yo, que era la directora, tuve que ir algún día, porque o sea que me pegó a mí también. Pero esa era una primera cosa importante. La escuela dijo, no se puede, la señora hubiera dicho, los lunes a las 7 de la mañana. Pues no viene nadie. ¿Cuántos siglos llevamos después de que vino Jesús y nadie logramos la conversión? La transformación de la escuela es muy difícil. Es muy difícil. Se van dando pasos. Nosotros tenemos una parte dentro del sistema que se llama la cultura de la mejora, que son las condiciones. Es decir, nosotros decimos, para que esto se dé, se tienen que generar unas condiciones. Las condiciones tienen que ser que haya socialización, que haya participación, que haya formación, que haya acompañamiento, que haya seguimiento, que haya articulación, que es esa tan importante que hemos dicho y que ahorita también es la respuesta. Estamos hablando de 7 condiciones que la escuela tiene que ir dando y que también le hacemos seguimiento y vamos viendo la escuela cómo va avanzando en esas condiciones, porque sin ellas no se puede dar. Entonces digamos que vamos logrando, vamos haciendo camino y hay escuelas que han caminado más y hay escuelas que no han caminado, por más de que lleven 11 años. Depende del equipo directivo. Depende del acompañante del centro. Tú sabes que en Fe y Alegría nosotros funcionamos con un acompañante externo que está en las oficinas y que acompaña a los centros. Depende mucho de ese acompañante. Básicamente depende primero de esos dos actores, el acompañante externo y el equipo directivo, que son los que pueden impulsar y motivar que se den los procesos. ¿Sí? La innovación de un maestro no funciona por eso, porque un maestro lo quiere hacer y lo hace en su aula, pero no transforma la escuela si el equipo directivo no está convencido. Entonces, esos dos actores hacen. Entonces hemos tenido escuelas que han dado pasos gigantes, escuelas que no han dado pasos, escuelas que van en la mitad, y por eso nuestra comparación es con ellas mismas, porque nosotros no decimos tales están en primer lugar, no, usted va aquí y usted va aquí. Cada una tendrá que seguir arreglándose hacia dónde va, ¿sí? Y hacerle seguimiento a eso, que también es una cultura, hacer seguimiento. Que hacer seguimiento no es calificar, ni siquiera medir solamente, ni estar molestando para que la gente entregue lo que tiene que entregar, que eso también es seguimiento malentendido. Tampoco es obviamente persecución, nada de eso es seguimiento. Seguimiento es acompañar, ir viendo a la gente como, si hoy estaba aquí, dentro de una semana en dónde están. ¿Qué es lo que hace la nutricionista cuando lo sube a uno la basura? ¿Qué tanto ha avanzado? Y es eso lo que hay que hacer. Yo por eso sigo poniendo ese ejemplo, me parece el más gráfico. Uno tiene que saber qué tanto ha caminado la escuela, y si no camina, qué es lo que no le deja caminar para poder actuar sobre eso. Eso es un tema muy importante y es una de las condiciones que menos se logra. Esto exige que el acompañante externo, tengamos acompañantes que por lo menos una vez al mes vayan al centro educativo. Y si no, no se da. Entonces la transformación de la escuela es muy difícil, pero se va dando. Cuando nos vamos convenciendo de que puede ser por aquí, se van dando pasos.
Y se van dando pasos justamente cuando se logra la articulación, que es la segunda pregunta que tú haces. Con tantas demandas que tiene la escuela de tantos lados, ¿cómo el equipo directivo puede, con su acompañante, intentamos que sea, puede hacer y ver cómo puede articular todo, o articular los diferentes frentes que se están dando para no hacer tanto, sino por una sola cosa responder a tres? ¿Sí? El plan de mejora es el articulador. En el plan de mejora plantea una línea de acción que es, voy a decir cualquier cosa, que es evaluación de los aprendizajes, mejorar la evaluación de los aprendizajes. Bueno, entonces empiece a trabajar en eso y al mismo tiempo el Ministerio de Educación propone un modelo o una exigencia en evaluación, pues articúlela en esta línea de mejora y vea cómo puede, desde lo que usted sueña, responder a eso. Y si la congregación dice que están trabajando todos sus colegios en un nuevo modelo de evaluación, empecemos a trabajarlo, pero en esta misma línea, no haciendo un ejercicio para responderle al sistema de calidad, uno para el ministerio y otro para la congregación. Se enloquece cualquiera. No se enloquece, terminan diciendo mentiras en las tres páginas. Hemos descubierto desde el sistema que tal vez lo que le estamos exigiendo a los centros para hacer sistematización no debe, le estamos exigiendo más de lo que ellos pueden dar. Entonces estamos haciendo una revisión, acabamos de sacar un nuevo documento de sistematización que trata de mostrar más esto como un tema de relatar su experiencia, y ese sueño que teníamos de que construyeran conocimiento lo estamos relativizando a unas escuelas que lo pueden hacer, pero a otras que se pueden relatar su experiencia y otras que pueden sacar aprendizajes, pero no pedirle a todas lo mismo, porque hemos aprendido que eso no se puede. O sea, ese es otro tema del sistema. Nosotros somos absolutamente flexibles. A veces la gente le molesta eso, las escuelas. Llega uno, ya no es este formato, está este. ¿Y por qué no lo dijeron desde el principio? Porque nos dimos cuenta ayer, ¿cómo vamos a darlo algo? Porque estamos abiertos a reflexionar nuestra práctica y eso hace que uno no funcione, y eso yo creo que es un tema muy importante en esto. No ser estático, sino estar en movimiento, pero además vivir en incertidumbre, no tenemos certezas. Hasta hoy esto es lo que creemos. ¿Quién sabe mañana qué aparece? Y ese es un tema también que los seres humanos nos cuesta mucho. Nos gustan las certezas y no tenemos certezas, estamos en búsquedas, y eso no quiere decir que no sirva. No, hasta hoy esa es la realidad que tenemos, que es válida, mañana no sabemos. Como el objetivo no son los resultados, no es problema siempre y cuando la escuela sepa por qué retroceder. ¿Sí? No importa, yo puedo saber que con esas dos galletas que están tan ricas me las voy a comer, voy a retroceder, pero soy consciente de por qué retroceder. Entonces estoy morando. ¿Sí? Es una lógica totalmente contraria a la lógica de los resultados. Una lógica ilógica. Claro, es una lógica, le dice a usted, es consciente de que al final del año, cada comienzo del año usted va a tener gente nueva, y echa reverso. ¿Qué tiene que hacer para tratar de solucionar esa situación? No solucionarla, usted todos los años va a tener ese problema. ¿Qué hace usted para tratar de responder positivamente a esa situación? De pronto hay caminos, de pronto el camino sea, no sé, por decir cualquier cosa, que el camino sea que yo decida que primero formar líderes, que no lo manejen, no lideren estos 4 personas. Nosotros armamos muchos equipos, el equipo de análisis de contexto, el equipo de evaluación, el equipo de planificación, el equipo de sistematización, para que haya mucha gente involucrada, para que no pase eso, ¿no? Que cuando se vayan esto quede en cero. Ese es un camino, armar muchos equipos y formar muchas personas. Y luego el otro camino podría ser, ¿cómo hacemos para que los que queden lideren los procesos con los que llegan?
y cada uno como que se vuelva padrino o madrina de otro. Ese echar atrás me tiene que hacer pensar, cuando se me vuelva a presentar esta situación, cómo no se me vuelve un obstáculo si no puedo avanzar. Por eso la reflexión de cada cosa es tan importante. Y el sistema de medición para saber si se va avanzando, se va retrocediendo, está estancado. Nosotros tenemos unas matrices con indicadores y muchos formatos. Es decir, por ejemplo, si están en el plan de mejora, hay un formato que me permite cada 6 meses ver qué tanto he avanzado de acuerdo con los indicadores. Aquí lo importante es que uno tiene unas metas. Entonces, si mi meta es llegar a 10 y voy en 5, tengo que saber qué me hizo llegar a 5 y cómo puedo seguir caminando para llegar al 10, que es la meta o el indicador que tenemos. O si estoy en 2 y debería estar en 5, ¿qué ha sucedido que no me ha dejado avanzar? Tenemos indicadores para las fases, para las condiciones y para el plan de mejora, para los contenidos de la calidad. Y unos formatos de seguimiento que hacen los equipos de calidad de los centros, que van mostrando cómo el centro va avanzando o va retrocediendo. Y el plan de mejora no es estático. Si usted a los 2 meses descubre que esto que usted se propuso no sirve, lo puede cambiar. Lo debe cambiar, es lo que yo digo. Si yo reflexiono y me doy cuenta que, como decía una señora, mi marido no cambia, pues sepárese o busque una alternativa. No espere hasta que la muerte lo separe. ¿Sí? Esa es... Sí, sí. Yo no puedo esperar a que las cosas... No, si usted reflexiona y se da cuenta que por ahí no es, pues hay que transformarlo ya. Que no esperemos a que el otro año, porque ya el plan de este año está hecho. No, transforme el plan. Esto hace que estemos, por eso decía antes, que en incertidumbre. Y además en movimiento permanente. No es un tema de que las cosas son para este año y las siguientes tienen que quedar. No. Entonces, por eso la reflexión me tiene que ir buscando cambiar permanentemente. ¿Sí? Por ejemplo, así hay un formato que es el formato 2, que es en la aplicación, que es la hoja de incidencias de la aplicación. Entonces, las personas que están aplicando escriben qué sucedió. Estábamos ahorita revisando con las profesoras de Fe de Alegría que tuvimos un problema, y es que las hojas, nosotros en Colombia se hace todo el procesamiento de datos de las respuestas. Tenemos que tener unas hojas para que las pueda leer un escáner, un lector de hojas de respuesta. Si la hoja no está bien hecha, no la lee. Entonces estábamos mirando que se cometieron unos errores en algunos centros educativos, se le terminaron las hojas y fueron y nos sacaban fotocopias en el colegio, y la fotocopia salió torcida y me las devolvió, el escáner no las lee. Entonces estábamos mirando, están escritas en las hojas de incidencia qué fue lo que pasó. Entonces, como sabemos ahí qué fue lo que pasó, hay que resolver el problema. Eso es en evaluación, en grupos de reflexión está el formato 4. Se hace siempre, todo tiene una cosa que se llama reflexión de la acción y posibilidades y alternativas de respuesta. En cada momento que se va dando, se va haciendo reflexión. Como ustedes pueden ver, eso es un tema muy complicado. Esto no es que sea fácil lo que estoy contándoles. Hacer que la escuela escriba, reflexione y plantee alternativas, las ganas que tengo, todas esas cosas que tengo, que las debo a este sistema con 560 centros y en este momento 600 y pico, intentando mejorar eso. Esto es muy difícil, pero muy lindo, con unas satisfacciones inmensas cuando la gente se monta y logra entender. Esto corre, pero ha sido muy difícil porque es conversión. Es un proceso de transformación de la cabeza, de la manera de entender las cosas.
No es tan difícil porque no lo cambiamos. Ya. Si hay que cambiar. Por ahí vamos, no, por eso es que uno sí reflexiona, ¿no? Esto de Si sistematización es tan decimos, difícil, a lo mejor es porque no es viable. Claro. Entonces hay que cambiar. claro, entonces Hay uno que dice, simplificarlo un poco. claro, eso estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita, yo vengo ahorita a dar un taller sobre cómo hacer el informe de resultados de la evaluación. El primer año, no, eso era una tesis integral. Así la llaman, por cierto. La Y llamaban. estamos construyendo una cosa que trae una plantilla, 23 páginas, pero más una plantilla que no tiene, lo que tiene que hacer la persona que escribe el informe es poquito. Y a nosotros nos parece que ya dimos un paso. Es posible que dentro de un año evaluemos lo que aquí pasó y digan todavía sigue siendo. Pero allá en el equipo que lidera esto, reflexionamos y vamos haciendo claro. Hay que simplificarlo, nos lo han pedido por todos lados. Porque Y algo lo tenemos que está hacer. también. Claro, y hay que hacerlo y de hecho sí estamos simplificando Porque cosas. de qué vale tener una tesis de grado Sí, si ese no, vale sí, tampoco. No, si además el error fue semejante gasto de tiempo y de todo, y Tampoco después los te dice centros no nada. lo entendieron. Claro, eso fue un error inmenso. 2 meses a veces encerrados haciendo eso. Por Eso fue un error terrible, por eso estamos cambiando y por eso estoy aquí para hacer un nuevo Para cambiar. informe. Para cambiar. Sí, sí, sí. No, es que- pero el proceso pues ha sido de reflexión-acción, de la escuela y de nosotros. Siempre cuando hay una propuesta de un nuevo paradigma, ¿no? Crea cierta resistencia. Y entre los actores educativos, ¿dónde ha habido la mayor resistencia con respecto a este proceso, a este sistema? ¿No? Y ¿cuál ha sido el impacto? ¿No? Ya hemos escuchado que ya hay leyes que están en un tercer nivel. ¿Sí? O sea, ¿cuál ha sido el impacto en esos mismos actores educativos y en conjunto con la comunidad? Sí, digamos que la resistencia mayor está en los docentes, porque ellos son los que tienen que sufrir el mayor impacto de la reforma. Entonces ahí digamos que ha sido la resistencia mayor. Los que más se han movido en el proceso, los estudiantes. Y a quienes más impacto se les ha dado es a la familia y donde se ha podido trabajar con comunidades locales, a la comunidad local. Porque han sido actores que nunca los han tenido en cuenta en la escuela para la construcción. Sí los llaman para pedirles para el, ¿cómo se llama aquí? El bazar, la pintura de la escuela, los arreglos, bueno, varias cosas sí los llamamos, pero para hacer construcción pedagógica no se llaman. Entonces ahí ha habido un impacto muy lindo y a los docentes les ha costado bastante.